La noche había llegado sin previo aviso, envuelta en una oscuridad tan profunda que parecía engullirlo todo a su paso. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, como si el propio aire se hubiera saturado con secretos no confesados y deseos reprimidos que habían estado fermentando durante semanas. Cada rincón de la casa parecía susurrar enigmáticas promesas, y las sombras en las paredes danzaban como si conocieran un secreto que yo no estaba dispuesta a desentrañar. La penumbra no solo cubría el mundo exterior, sino que también se había apoderado de mis pensamientos, envueltos en un torbellino de ansias y desesperaciones que no podía controlar. Mientras esperaba a que mi marido llegara a casa, el reloj avanzaba con una lentitud cruel, como si se deleitara en aumentar mi impaciencia. La luz débil de la lámpara sobre la mesa proyectaba un halo inquietante, creando un ambiente tan cargado de expectativa que casi se podía cortar con un cuchillo. No podía evitar que mi mente se desviara hacia Javier, mi mejor amigo, el hombre que había sido mi confidente más cercano durante años. Javier era el único que conocía mis secretos más oscuros y mis deseos más escondidos. Aquel con quien compartía una conexión tan profunda que a veces parecía que nuestras almas se habían entrelazado en una danza secreta de complicidad. Su amistad había sido un refugio, un santuario donde me había refugiado en incontables ocasiones, buscando consuelo y comprensión en medio del caos de mi vida. Pero algo había cambiado en los últimos tiempos. Aquella chispa que antes era meramente una luz tenue en el horizonte de nuestra relación había empezado a crecer, a avivarse, y se estaba transformando en un incendio incontrolable. Lo que antes era una frontera clara entre la amistad y el deseo, ahora se había desdibujado, convirtiéndose en un campo de batalla, donde mis emociones se libraban en una lucha desesperada por el control. Cada conversación con Javier, cada mirada, cada toque aparentemente inocente, estaba cargado de una intensidad que me hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre nuestra relación. La línea entre la platónica camaradería y un deseo ardiente se había vuelto borrosa, casi etérea, como si se desvaneciera en el aire cargado de electricidad. La fricción entre lo que sentía y lo que debía sentir era tan intensa que parecía que estaba a punto de estallar en una explosión de emociones reprimidas. La mente me atormentaba con visiones de Javier, sus ojos intensos y su sonrisa enigmática, como una tentación constante que no podía apartar. Me encontraba atrapada en un torbellino de pensamientos perturbadores, en el que cada recuerdo, cada momento compartido, era reinterpretado bajo una nueva luz cargada de deseo y necesidad. La idea de lo prohibido, de lo que no debería ser, pero que se sentía tan irresistiblemente atrayente, se cernía sobre mí como una sombra alargada que se negaba a desvanecerse. El ambiente en la casa, en lugar de ofrecerme un refugio, se había convertido en un escenario de una intriga sin resolver. Cada rincón parecía presenciar mi conflicto interno. Cada sonido del hogar parecía amplificar mi ansiedad. Mi mente estaba en un constante estado de agitación, atrapada entre el deseo por Javier y la realidad de mi vida con Alejandro. La noche prometía ser larga y complicada, con la duda y la atracción pisando los talones de cada pensamiento y cada acción, como si estuvieran esperando el momento exacto para desencadenar una tormenta que ya se había estado acumulando durante demasiado tiempo. Mientras el reloj continuaba su avance implacable y el silencio de la casa se hacía más denso, no podía evitar preguntarme cuánto tiempo más
podría mantener a raya las llamas que amenazaban con consumirlo todo. La realidad y el deseo se entrelazaban en un complicado juego de sombras y luces, donde cada decisión parecía estar cargada de un peso que no estaba dispuesta a soportar por mucho más tiempo. Esa noche, mi marido, Alejandro, estaba de vuelta en casa. Después de un largo día, llegó con una sonrisa que solía calmarme, pero que ahora parecía tan falsa como las promesas que nos habíamos hecho en nuestros primeros días juntos. Mientras él se duchaba y se preparaba para la cena, mi mente vagaba a un lugar oscuro y retorcido. A pesar de la situación que me envolvía, Javier estaba en cada rincón de mis pensamientos. La cena fue una mera formalidad, un ritual que solíamos seguir, pero que esta noche se sentía tan vacío como el eco de mis pensamientos. Alejandro, absorto en sus propias preocupaciones, no notó la tormenta que se estaba formando dentro de mí. La conversación fluyó sin rumbo, y yo, perdida en un mar de pensamientos prohibidos, contuve una sonrisa amarga. ¿Cómo podía explicarle que mi mente estaba llena de Javier, de su voz, de su cuerpo, de la manera en que su toque parecía ser la única cosa que me hacía sentir viva? Cuando finalmente nos dirigimos a la cama, la sensación de estar atrapada entre dos mundos me pesaba más que nunca. Alejandro, con su familiaridad y su rutina, se acercó a mí con la esperanza de una noche de intimidad que solía ser reconfortante. Pero esa noche, mi mente estaba en un lugar muy distinto. Mientras sus manos recorrían mi cuerpo, tratando de despertar la pasión que una vez fue natural, yo no podía dejar de imaginarme con Javier. Cada caricia, cada beso, era como una traición a la imagen que tenía en mi mente. Las imágenes de Javier, su cuerpo, sus manos, sus labios, invadieron cada rincón de mi conciencia. Me encontré en una disociación aterradora, donde la realidad y el deseo se mezclaban de manera grotesca. Mientras Alejandro me tocaba, yo pensaba en Javier con una intensidad que me hizo sentir que estaba viviendo una doble vida, una en la que estaba completamente atrapada en una mentira. La sensación de traición se convirtió en una carga insostenible, y cada movimiento, cada susurro de Alejandro me recordaba cuánto deseaba estar en otro lugar. La noche avanzó en una espiral de desesperación y confusión, donde la pasión se había transformado en un acto vacío y sin propósito. Cuando finalmente terminé en un estado de agotamiento emocional y físico, el peso de la traición y el deseo insatisfecho me abrumaron. Sabía que no podía seguir viviendo en esta doble vida, atrapada entre el amor por mi marido y la obsesión con mi mejor amigo. Con el primer rayo de luz del amanecer, me di cuenta de que debía enfrentar la verdad. No podía seguir escondiéndome detrás de una fachada de normalidad, mientras mi corazón y mi mente estaban inmersos en un mar de deseos prohibidos. La dualidad de mis pensamientos había destruido la intimidad de una noche que debería haber sido un momento de conexión, convirtiéndola en un escenario de autoengaño y desesperación. La mañana llegó con la claridad que solo puede ofrecer un nuevo comienzo, y con ella una necesidad urgente de confrontar mis sentimientos, mis deseos y la realidad de mis relaciones. ¿Podría alguna vez recuperar lo que había perdido o estaba condenada a vivir en la sombra de mis propias elecciones?